Creamos un ventilador mecánico de bajo costo, elaborado completamente por ingenieros e investigadores mexicanos, el cual se encuentra basado en pruebas clínicas de un modelo del MIT y de la Universidad de Rice. Este ventilador es especializado para tratar problemas derivados del COVID-19. Esto es porque tiene distintos modos de ventilación, el cual trata hasta un 90% de las afecciones derivadas de este virus. Se diseñó para controlar, monitorear y modificar distintos parámetros de ventilación, lo cual se hace mediante una pantalla táctil que permite un mejor trato con el paciente. Cuenta con una batería de respaldo, la cual dura hasta 6 horas para los casos de que se vaya la luz eléctrica o sea necesario trasladar al paciente de una manera segura. Cuenta con una conexión de oxígeno, la cual debe ser previamente mezclada con aire a la fracción inspirada que se desee. Se diseñó para que este ventilador se haga manual en cualquier momento y de manera inmediata, lo cual se realiza de la siguiente manera. Con este ventilador tenemos varias funciones y varias maneras de monitorear al paciente. Tenemos una gráfica de presión constante para estar revisando al paciente 24/7. Tenemos la presión pico, tenemos la presión plateo, tenemos la presión media y tenemos el volumen medio inspiratorio medido en litros. Del lado derecho tenemos varios controles. Uno de ellos son los modos de ventilación. Tenemos hasta 6 modos. Tenemos el trigger para poder estar activándolo con respecto a la ventilación asistida. Tenemos la presión de todo el sistema respiratorio. Esta es la presión PEP, puede estar aquí operando, que va a ser la presión mínima a la cual se va a mantener todo el sistema. Tenemos las RPMs, que son las respiraciones por minuto, que se pueden estar calibrando de 0 a 40, pueden mover. Tenemos el ratio, que está desde 1 a 1 hasta 1 a 4. Para pacientes con COVID-19 es muy importante este parámetro, ya que se recomienda que sea entre 1 a 2 y 1 a 3. Aquí vamos a hacer una pequeña demostración de cómo opera el equipo. Aquí tenemos programado ventilación por presión asistida. Tenemos un trigger de 3 para la ventilación asistida. Tenemos una presión pico de 23, unas de respiraciones por minuto de 20 y un ratio de 1 a 1. Vamos a iniciar. Aquí, como podemos ver, estamos graficando la presión. En la parte de abajo estamos graficando el volumen tidal. Aquí podemos ver cómo está operando el ventilador. Se pueden cambiar parámetros sobre la marcha, por ejemplo la presión, para poder setear los valores mientras el paciente está conectado. También podemos mandar para que se haga una pausa inspiratoria de 2 segundos para poder hacer el cálculo correcto de la compliance. Se cuenta con un circuito expiratorio. Además, el ventilador puede ser invasivo o no invasivo. Este ventilador, aparte de ser capaz de monitorear y modificar los principales parámetros, es capaz de enviar alarmas para el correcto funcionamiento del instrumento y sobre todo para la seguridad del paciente. Algunas de estas alarmas son alarma por falla de presión en vías respiratorias del paciente, pueden ser muy alta o baja o pérdida de esta, aumento de presión plateado, la cual nos indica falla de complianza pulmonar, aviso de posible hiperinflación dinámica, relación entre presión de inspiración pico y presión plateado anormal, disminución o aumento de presión o de flujo inspiratorio, respiraciones por minuto o flujo inspirado anormal, activación del paro de emergencia en un momento determinado del equipo, falla de batería, entre otras muchas que tiene el equipo. Estas alarmas se muestran en la pantalla del ventilador y pueden ser mostradas también en una computadora central en la cual se pueden conectar y mostrar todas las alarmas de los diferentes ventiladores instalados en el hospital. También es posible estas alarmas mostrarlas en una computadora desde cualquier parte del mundo. Esto sirve para que se puedan tomar acciones rápidas por parte del personal de salud para asegurar la supervivencia de los pacientes, o incluso, si se considera conveniente, puede servir para que los familiares puedan monitorear desde su casa el estado de su ser querido. Voy a mostrarles un ejemplo de cómo una alarma puede mostrarse en una computadora lejana, en cualquier parte del mundo que se encuentre, o en una estación central de las enfermeras. Si yo genero una alarma aquí de paro de emergencia, se muestra aquí en el ventilador
y se muestre en la computadora en el lugar donde esté. En los pacientes infectados por COVID, el principal problema por el que se les tiene que conectar un ventilador mecánico es por el síndrome de dificultad respiratoria aguda, ya sea del tipo L o del tipo H, así como neumonía. De manera sintetizada, estos síndromes o estas afecciones hacen que se nos inflamen los pulmones. Una ventilación mecánica con parámetros incorrectos puede hacer que nuestros pulmones o los pulmones del paciente se inflamen aún más y en vez de resultar beneficioso puede resultar con lesiones graves para el paciente y causar incluso la muerte. Para tratar el síndrome de dificultad respiratoria aguda se recomienda utilizar los siguientes parámetros de configuración del ventilador, que es bajo volumen tidal, poquito aire que se nos meta a los pulmones, altas RPMs o altas respiraciones por minuto, poco aire pero rápidas las respiraciones, alto PEP, que es la presión positiva al final de la expiración. Eso quiere decir que nos mantiene inflados los pulmones para que nuestros alvéolos no se estén abriendo y cerrando y disminuyamos la inflamación. También se recomienda paralizarlos o sedarlos y ponerlos en posición prona. Usando estas características en una ventilación mecánica, se aumentan ampliamente las posibilidades de que el paciente sobreviva. Este ventilador mecánico es una simplificación de los ventiladores convencionales, por lo que se pueden modificar solamente los parámetros mencionados anteriormente. Gracias a esto se logró bajar el costo, pero aún así se logra hacer una ventilación profesional para cada paciente. Ahora les voy a explicar un poquito de los modos del ventilador. Como ya les mencionaba mi compañero antes, son 6. El primero es una ventilación controlada por volumen. En la ventilación controlada por volumen, el ventilador tiene el control de todas las respiraciones del paciente. Lo único que podemos modificar en una ventilación controlada por volumen son el volumen tidal, la PEP, las respiraciones por minuto y el ratio. El siguiente modo de ventilación es una ventilación asistida controlada por volumen. Es igual que el anterior, la diferencia es de que además se modifica el parámetro de sensibilidad de trigger para que el paciente pueda hacer sus propias inspiraciones. Esa es la diferencia. En el modo anterior, el ventilador controlaba todas las respiraciones. En este modo, el paciente cada vez que trata de inspirar se autosincroniza con el ventilador y se manda una inspiración. Pero además, si el paciente no respira, el ventilador de todas formas va a estar mandando ventilaciones por seguridad. El otro modo es la ventilación con volumen de soporte. En este modo, el paciente controla todas las respiraciones. El ventilador le va a dar aire al paciente con el volumen tidal programado cada vez que el paciente trate de inspirar. Estos son los 3 modos controlados por volumen. Los otros 3 modos son exactamente iguales que los de controlados por volumen, con la diferencia de que lo que se controla es la presión en lugar del volumen. Entonces tenemos, al igual que en las controladas por volumen, ventilación controlada por presión, ventilación asistida controlada por presión y ventilación con presión de soporte. En el modo controlado por volumen, lo que estamos monitoreando constantemente es la presión y se alarma o se alerta cada vez que se detecta una presión anormal, ya sea la pico, la plateo o las que anteriormente les mencionaron. En el modo controlado por presión, lo que estamos monitoreando constantemente es el volumen y también alertamos en caso de que se detecten volúmenes anormales. Y esos son todos los modos de ventilación con los que cuenta este ventilador. Como se mencionó antes, estos modos de ventilación pueden tratar la mayoría de las afecciones pulmonares causadas por el COVID-19. Se creó este ventilador de bajo costo debido a que los ventiladores convencionales, los cuales pueden tratar muchas otras afecciones pulmonares, suelen ser de un precio muy caro. Estos pueden llegar a costar entre $30,000 o $40,000. Esto dificulta a los gobiernos y a las secretarías de salud adquirir los necesarios para poder brindar un servicio a toda la población. El precio del ventilador resulta accesible para adquirir las cantidades necesarias para brindar un servicio profesional a todos y no solamente a las personas que tienen un acceso a los ventiladores convencionales. Se logró bajar el costo de este ventilador porque tiene solamente los elementos necesarios para tratar las afecciones del COVID-19. El precio de venta va a ser igual al costo de fabricación. Todo esto es para nuestra gente. Sabemos que vamos a salir bien juntos de esta crisis, con un México más fuerte, más unido, más hermoso y más solidario.